Y creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día, que es la ansiedad y la depresión y la falta de sentido y de todo, es porque comparamos nuestra vida constantemente con todo. Siempre busqué la forma en esta niñez de agradarle a las personas, porque yo me daba cuenta cómo hacía todo, ¿no? Cómo me hacía la payasita, me hacía la buena onda, la que cubría, la que daba, la que regalaba, con tal de sentir un poco O mamá y pareja a la vez, yes, ¿no? Vámonos a la montaña rusa de emociones, ¿no? Porque después de esto yo me separo. Otra cosa padrísima también, ¿no? Y digo una padrísima, experiencia que yo creo que si te la puedes dar, dátela porque te hace súper siempre independiente. voy a estar agradecida con este grupo porque me dio las herramientas emocionales. Me di cuenta que había tomado decisiones desde mis heridas, desde mi quedar bien con mis papás, desde el reconocimiento, etcétera. Que no se nos olvide que tenemos un libre albedrío. Yo era esta mamá trabajadora de los restaurantes eh, que tenía un chorro de sueños y ahí Es mejor porque al final a quien ves todos los días, a quien convives todos los días, a quien vas a alimentar y vas a dormir con, es a ti. y esto lo aprendí a través de mí, Marcia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Querer abrazar a esa parte herida nuestra y que estamos tristes, o sea, y que nos conmueve todo lo que hemos hecho. O sea, Me di cuenta que podía hacer todo. Y no en este asunto egocéntrico de yo lo puedo todo, porque había mucha gente que sostenía ese todo, mucha, en la parte de la sociedad, mi socia, en la parte del matrimonio, mi hola, soy Marcela Barquero, Mar o Marce, como quieran decirme. Soy su host, fundadora y creadora de este bello podcast, Más Mujeres Creadoras. Les doy la bienvenida a este segundo episodio de nuestra primera temporada. Esta temporada tiene el objetivo de que conozcamos a mujeres que para mí han sido parte de mi sanación, de mi crecimiento, de mi emprendimiento y mi transformación. Así que hoy tengo una invitada a una persona que para mí es muy especial porque creo que son de esas personas que si sabes que estás pasándola muy mal, necesitas llamarla porque ella siempre va a venir a ti y siempre va a estar disponible para escucharte y para darte un abrazo o para darte una buena coacheada o una buena catarseada ahí juntas. Y no me gustaría llamarla solamente mejor amiga, porque creo que a veces esa palabra se queda muy corta con las personas que tenemos en nuestra vida. Para mí ella es más que eso, es una de mis personas más especiales de ese círculo que para mí es importante y vital mantener, ya saben, de esas personas con las que nos vinculamos y que no queremos que se vayan nunca de nuestra vida. Y eso es para mí esta invitada que tenemos el día de hoy, que es Jess Espinosa, que es terapeuta, especialista en biodescodificación y coach experta en habilidades de trabajo. Así que, bueno, presento a Jess. Bienvenida, Jess, a Más Mujeres Creadoras, aquí a tu podcast. ¿Cómo Hola, estás? Marcela. Hola, hola a todas. Buenas tardes, días, noches. No sé en qué horario lo estén viendo. Bienvenidas a todas. Muy gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que me siento muy honrada, en primer lugar, de ser tu amiga, porque de igual forma dicen por ahí que no podemos ver lo que no somos y creo que lo que acabas de referir de mí es un espejo precioso de ti. Y pues estoy muy bien, la verdad, contenta de ser parte de este proyecto tuyo que siempre que haces un proyecto me mueve el corazón porque eres una mujer, justamente como se llama ese programa, una mujer bastante creadora, creas en los demás armonía, equidad, equilibrio. Hemos creado sueños juntas y me encanta ser parte de esto porque realmente también soy una mujer bastante soñadora y encontrarse con mujeres que sueñan hoy en día es difícil porque por la sociedad, por todo lo que se marca, ¿no? Por todos los issues que tenemos acerca de ser todo a la vez, todo terreno, pero la verdad es que tengo la dicha de contar con mujeres como tú en mi vida y ser una de ellas también me honra mucho, ¿no? Totalmente, Jess, por eso estás aquí, por eso eres parte de este segundo episodio, ¿no? De Más Mujeres Creadoras y estoy muy emocionada de que podamos tener esta plática porque creo que algo que siempre nosotras hemos tenido es que cuando nos juntamos a platicar pueden pasar 1000 horas, ¿no? Y podemos hablar de diferentes temas porque tú eres una mujer que se ha desarrollado en la parte profesional en áreas muy interesantes, ¿no? Para mí creo que son áreas que a veces decimos, ay, qué sencillo, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque el trabajar con los seres humanos de una manera profunda como tú lo haces, que ahorita nos vas a contar quién eres, es algo extraordinario, ¿no? Para mí es un trabajo servicio hacia el mundo muy, muy bonito y sobre todo
de mucho amor, ¿no? Porque a veces tenemos como este paradigma de lo que tú haces o de lo que muchas personas que se dedican al desarrollo humano, al crecimiento personal, de pronto es como, ay, los gurús y todo este rollo, ¿no? Pero creo que algo que tenemos que empezar a normalizar es que todos somos seres humanos y todos estamos hechos de muchas cosas, pero nuestro servicio siempre tiene que ir transformándonos, ¿no? Porque no es como que ahorita ya seamos ya totalmente Illuminatis y nunca lo vamos a llegar a hacer, pero siempre tratando de dar lo mejor y creo que es lo que tú has hecho con lo que tú haces. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Pues yo ya di una introducción, pero tú cuéntanos quién eres en esta vida. Híjole, es una pregunta bastante, creo que complicada y a la vez sencilla, Marce, porque bien decías hace rato, somos seres humanos. Yo me podría definir como primero humanizarme, un ser humano que ha buscado respuestas a través de la vida, que ha buscado comprender qué piensa, qué siente, qué hace, por qué lo hace, ajá, y cuestionarme mucho tiempo en mi quehacer en la vida. ¿Qué hago aquí? Lejos de ser solamente una mujer, una mamá, una amiga, una hija, una terapeuta, ¿no? ¿Cuál es mi misión en la vida? Entonces, ¿quién soy? Creo que la respuesta más auténtica que puedo darte o puedo darles en este momento es que, y me ha costado trabajo reconocerlo, ajá, soy una mujer medicina. Que a través de la vida me he dado mis propios antídotos, híjole, y han sido unas buenas arrastrizas, pero la verdad es que eso soy una mujer sumamente amorosa, empática, que sostiene, pero también soy una mujer caótica como todas las mujeres, ¿no? Un poco de repente controladora, manipuladora, ¿no? O sea, soy un mundo de cosas que me ha costado de repente, no trabajo, pero sí bastante enfoque, comprender cada una de las cosas que soy. Porque dentro de todo esto que he construido con esta mujer, viene una historia, ¿no? Viene una historia de infancia, una historia de adolescencia, una historia de noches oscuras, pero también una historia de muchísima luz, ¿no? Con muchas personas que he conocido que también han sido grandes maestros para mí. Una de esas personas eres tú. Eh, Creo que cuando hacemos esa pregunta, ¿quién eres? Pues soy parte de toda mi gente, de que me ha enseñado, me ha rodeado, me ha lastimado incluso, ¿no? O he lastimado o me ha enseñado a cómo no lastimar. Eh, Creo que soy todo eso, Marce. Creo que eh, sí, soy todo eso. Hoy soy una mujer que considera que jamás dejas de aprender de ti misma, que jamás dejas de ilusionarte con la vida. Creo que el pasaje por la vida es un instante, ¿no? Entonces hay que redescubrir cosas porque somos todo esto que te digo, ¿no? A veces se nos olvida, o a veces a mí se me olvida ser esa mujer alegre que siempre he sido, ¿no? Y me vuelvo dramática, caótica o amargada, y de repente se me olvida también, ¿no? Esta parte del servicio, y me meto en esta construcción de mis sueños y de mi construcción financiera, ¿no? Y de repente vuelvo a mí. Es como comprender que cuando sabes quién eres, con toda esta dualidad del ser humano, siempre buscamos la forma, ¿no? Siempre la forma correcta de vivir o de vivir en autenticidad es regresar a ti, seas como seas, ¿no? Y eso Totalmente. podría definir, Marce, eso podría definir de qué soy. Es que tú lo acabas de comentar súper bien, pero somos demasiadas cosas, ¿sabes? O sea, somos la construcción de muchísimas cosas que a veces ni sabemos, ¿no? Y a veces hasta es de vidas anteriores y de Ujú. cosas que no sabemos dónde encargamos, pero creo que algo que a mí me gusta mucho de lo que tú eres es que eres de ese tipo de personas que te ayudan a explorar, ¿sabes? Cosas que no todo el mundo lo hace. Y por eso es que tú tienes este, a ver, no voy a definir solamente como tu profesión, sino como tu forma de vida, porque yo siento que tú tienes una forma de vida en la que es inevitable que te pongas a platicar con alguien y le preguntes, cuéntame de ti, ¿no? Y que de pronto salga así de que la herida del padre, y que la de la mamá, y que no sé qué. Entonces, a mí me encanta, que me encantaría que nos platiques acerca de cómo tú
A ver, porque se nace con ciertas cosas, ¿sabes? O sea, yo sé desde chiquita que a mí me encantaba destruir y crear y destruir y crear y destruir así, porque soy así de opuesta soy, ¿no? Destruir una cosa y volverla a crear, ¿no? O sea, como que yo soy así. Y tú, seguramente cuando eras pequeña, empezaste a tener como pues ciertas cosas que te llamaban la atención, ¿no? Y te fuiste desarrollándonos. Cuéntanos un poco acerca de cómo inicia esta aventura, ¿no? O de dónde, cuáles son tus raíces que hoy sostienen lo que luego nos vas a contar que has hecho en tu vida, ¿va? Vale, fíjate, yo vengo de dos padres profesionistas médicos de un municipio, ¿no? Entonces mi papá siempre era como el médico del pueblo, ¿no? Y mi mamá también. Entonces siempre crecí como en esta parte la hija del doctor o el reconocimiento, porque aparte éramos dos, las hijas del doctor, ¿no? Y aparte yo mido 1,80, entonces era como inevitable como que nos viéramos, ¿no? Como que la gente como tuviera esta percepción de nosotras, de cierta forma las niñas acomodadas, las niñas fresas, y fue como bastante complicado generar relaciones realmente honestas en esa parte, ¿no? Porque había muchas cosas, había muchas diferencias en ese municipio donde vivíamos, ¿no? Siempre las clases sociales dividen a los niños, es estúpido, hoy lo veo, hoy lo digo, ¿no? Entonces, crecí bastante aislada, la verdad, Marce, ¿no? Mi hermana siempre fue mi compañera de vida, mi amiga, mi confidente, siempre busqué la forma en esta niñez de agradarle a las personas y fue creo que cuando empezó mi búsqueda de mí misma, porque yo me daba cuenta cómo hacía todo, ¿no? Cómo me hacía la payasita, me hacía la buena onda, la que cubría, la que daba, la que regalaba, con tal de sentir un poco de conexión o de, no sé cómo explicarte, de apapacho, de sostén por parte de otras niñas o por parte de otras personas, reconocimiento, etcétera. Entonces, vivo en esta familia que era una familia bastante unida. Ujú. Y crezco así, ¿no? Como siempre buscando la forma de encajar, ¿sabes? Y de repente me vuelvo, fíjate, esto creo que no lo sabes, o no sé si algún día te lo he contado, me vuelvo catequista, ¿no? A los 11 años. Entonces me empiezo a enseñar a los niños cómo rezar, cómo persinarse. Lo hacía porque tenía una necesidad de enseñarle a las personas lo que yo ya sabía. Desde chiquita lo traía como esta parte de ser maestra, no sé. Nunca pensaba como, o soñaba en ser maestra, pero siempre decía, tengo que enseñarle a la gente lo que sé, ¿no? Entonces, si sabía inyectar, pues ahí iba y le explicaba a todo el mundo cómo se inyectaba, ¿no? O si sabía tomar la presión, le iba y le decía a todo el mundo cómo se tomaba la presión. Entonces, creo que ahí empecé como mi búsqueda de tratar de transmitir lo que sabía. Ujú. Entonces, mi niñez fue bastante bonita. Fui una niña muy atrabancada. Tengo una pierna. Es bastante chistoso porque mi pierna izquierda tiene miles de cicatrices y mi pierna derecha no, ¿no? Entonces, hice bicicleta, hice patineta, hice patines, hice muchas cosas que la verdad me hicieron muy ágil hoy, ¿no? O sea, hoy lo veo y digo, gracias a esto tengo mi motricidad, pero súper despierta, ¿no? O sea, a pesar de que a veces no camino mucho o así, o no hago deporte de repente, me pones a patinar y patino, me pones a andar en bicicleta y voy en bicicleta, ¿no? O sea, generé muchas habilidades, ¿no? Gracias a mi infancia. Entonces fui creciendo en este núcleo donde había amor, donde había eh, muchas cosas económicas bien, establemente, ajá, pero había de repente bastante, pues, abandono de mis padres por su misma profesión. Y yo sentía como mucha soledad, ¿sabes? Y en esa soledad empecé a hablar conmigo misma. Ahí es donde descubrí la vocecita de quién soy, la que habla o la que piensa, ¿no? No sé si lo han identificado. Bueno, creo que sí Sí, todos. totalmente, totalmente. Entonces uno no sabe a esa edad que puedes hablar contigo mismo, o qué es, o quién es, ¿no? Y algunas creencias te dicen, pues ese es tu conciencia, ¿no? O es aquí el angelito y el diablito que te dicen qué hacer o qué no hacer. Entonces yo me di cuenta que ni era un angelito ni era un diablito, sino yo misma, ¿no? Que se cuestionaba y que tenía esta parte también, pues, natural, ¿no? Pues la naturaleza humana, que a veces se va en los placeres, ¿no? Y que te dice, hazle y jódetelo ya. Y a veces se va en el servicio, que es el espíritu, y haz las cosas bien, como esto que te decía de ser catequista, ¿no? Entonces, fui buscando qué me decía mi voz y de dónde venía esa voz. De repente me vengo a estudiar a Puebla, porque te decía que era como de un municipio. Ujú. Siempre fui una niña bastante que cuestionaba las cosas.
todo el tiempo cuestionaba las cosas. Me gustaba mucho ser líder, me gustaba mucho ser jefa de grupo, me gustaba mucho. Aparte tengo la habilidad de ser empática, de caerle bien a las personas. Es un don maravilloso el que la gente empatice contigo, o más bien tú generes esa confianza en las personas. Entonces, desde chiquita lo he traído y siempre confiaban en mí, tenía muchos amigos, ¿no? Y era como el job del salón, siempre, ¿no? Entonces, gracias a todo lo que me viví en ese momento, creo que desarrolló mucho mi confianza, muchísimo, ¿no? De pasar de ser una niña aislada a ser en la escuela esta niña líder que decía cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y lo hacía con la mejor intención y siempre le ponía como mucho empeño a lo que hacía. Eh, Hice una confianza maravillosa, ¿no? Maravillosa. Y de repente me vengo a vivir a Puebla. Llego a los, ¿qué te diré? 16, casi 17 años, porque iba aparte un año adelantado, adelantada en la escuela, y me meto a estudiar medicina. Entonces, empiezo a estudiar medicina por la creencia de que tenía que ser igual que mis padres. Ajá, antes se hacía así. Y me gustaba mucho lo que tenía que ver con el asunto médico, el servicio, pues lo viví desde chiquita, ¿no? Creía que era muy sencillo porque ya sabía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces me meto y veo que no era lo que yo pensaba, era demasiada teoría y entonces leía y me empiezo a frustrar mucho y empecé a querer cambiarme de carrera y de repente mi papá me decía no, porque si tú te cambias no voy a pagar otra universidad, ¿no? Y, y, y me frustré mucho, ¿no? Por no poder tomar como mis propias decisiones eh, y seguí ahí donde ya decía que ya sabía que no, ya, ¿verdad? No sabía qué, pero tenía que ver con el servicio, ¿sabes? No sabía qué quería realmente. Entonces, en ese lapso donde estoy estudiando medicina, conozco una muy buena amiga, Monse, ajá, que ella fue a un grupo de autoayuda y de repente la veo de un día a otro súper cambiada, ¿no? O sea, hablando como de mucho amor, como de mucha conexión, como de mucha espiritualidad. Y yo dije, yo no sé qué le hayan hecho ahí, pero yo quiero ir, ajá. Entonces, pues me fui, ¿no? O sea, siempre también he sido una mujer bastante atrevida y buscadora. Y ojo con esta palabra porque más adelante quiero contarles cómo dejé de buscar y empecé a encontrar. Entonces, me vuelvo buscadora y voy al grupo, ¿no? Es un grupo de cuarto y quinto paso, donde es bastante fuerte la metodología, pero bastante efectiva. Siempre voy a estar agradecida con este grupo porque me dio las herramientas emocionales, ¿no? De vida. A través de las historias fui sanando ciertas cosas de mí. También me habilitó la capacidad impresionante que tiene el ser humano de servir, porque eran unas chingas impresionantes, pero al final era una recompensa increíble en el alma. O sea, fue un tiempo maravilloso. Entonces voy al grupo, me doy cuenta que no estaba donde quería, o sea, ya lo reafirmé, más bien, ¿no? Me di cuenta que había tomado decisiones desde mis heridas, desde mi quedar bien con mis papás, desde el reconocimiento, etcétera. Y empiezo a servir. Me quedé ahí mucho tiempo, o sea, si había 2 haciendas por mes, iba a las dos, ¿no? O sea, era como una cosa bien bonita. Entonces, ahí me doy cuenta que me gustaba mucho escuchar a las personas y me gustaba mucho eh, desarmarlas. Me gustaba mucho, como tú decías hace rato, ¿no? Irme a la profundidad y comprender la mente humana. Mucho. Y esto lo aprendí a través de mí, Marcia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y se me hace, hoy lo digo y se los digo a mis colegas y le digo a las personas que tienen la intención de estudiar lo que yo hago. La mejor forma de sesionar a alguien, de atender a alguien, es conocerte, el autoconocimiento. Entonces ahí me meto en un profundo autoconocimiento de mi historia, de mi infancia, de mis defectos, de mis virtudes, ¿no? De mi servicio, de quién soy. Y ahí eh, ya estudiaba medicina, ¿no? Fallece uno de mis sobrinos, hijo de mi hermana. Fue un golpe bastante, híjole, doloroso. Creo que de las muertes que más me han dolido porque era el primer nieto de las dos familias. Mi hermana te decía hace rato que era mi confidente, mi otro yo fuera de mí, ¿no? Entonces, se muere el bebé y yo me deprimo muy fuerte y fue como, ahí agarré a mi papá en un estado vulnerable y le dije, ¿sabes qué, pa? Yo no quiero matar a nadie, no quiero hacer las cosas mal, no quiero hacer malas prácticas, no es lo que me gusta, no quiero. Y entonces, como mi papá estaba vulnerable, me dice, ok, salte. Y entonces me meto a estudiar administración turística. Ujú. O sea, fue como un cambio bien drástico, ¿no? Pero al final tenía Totalmente, que ¿no? ver,
con las personas, con el servicio, o sea, Sí, total, ¿no? Y empiezo a estudiar turismo y empiezo a irme por otro lado. Ahí también me doy cuenta la habilidad que tengo, ¿no? Porque sigue siendo empatía al final, el servicio al cliente, eh, el comprender que cuando una persona pues va de vacaciones o va a hacer turismo es porque quiere despejarse, y entonces yo lo empezaba a ver así, ¿no? Termino mi carrera y pues yo no dejo el grupo en este espacio, o sea, sigo ahí. Termino mi carrera y me voy a España, ajá, a hacer mis prácticas. Es algo, un logro muy grande en mi vida porque siempre pensé como, hoy hay muchas facilidades, pero antes era como más difícil, ¿no? Como más, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Hoy a lo mejor ya puedes migrar o venir a hacer prácticas un poco más fácil desde el COVID también, por la facilidad de la tecnología y demás, pero antes costaba una y muchas para que la gente pudiera venir. Era de verdad, a ver, siempre sigue siendo un logro, pero antes costaba mucho más. sí, y fíjate, no tanto por la parte económica, Marce, sino las Sí. creencias de los padres, en ese momento, hace 10, 12 años, Era, ¿cómo te era, vas a ir de tu país? ¿Y cómo vas a dejarnos? Y, ay, no, sí, no. O sea, hoy yo lo vivo y digo, bueno, ha sido quitarte muchas creencias y también, aparte, a ver, Latinoamérica somos de familia, ¿sabes? O ujú, sea, no vas a dejar a tu mamá, ¿cómo vas a dejarla un rato? No, ¿cómo vas a dejar a tu familia? sí, y sabes, también esta creencia bien profunda de cómo voy a estar sola, ¿no? ¿Cómo voy a vivir sola en otro país que ni conozco a nadie? Y son mil cosas, ¿no? Entonces me Ya atrevo y luego me voy. haremos un podcast de cómo migrar o qué se siente migrar, o porque, a ver, te cambia, o sea, la experiencia de adaptarte a un nuevo país, sea el tiempo que sea, es una experiencia que yo creo que si te la puedes dar, dátela porque te hace súper independiente y aparte te hace como, como una habilidad de adaptación al mundo mucho mejor, ¿sabes? O sea, como que ya no te da tanto miedo salir de la cajita en la que vivías así a otra caja que es mucho más grande y eso hace que mentalmente tengas una forma de verlo con más posibilidades, ¿sabes? Es totalmente mudarte de realidad por las creencias, las costumbres, es totalmente. Entonces, impacta y desarrolla muchísimas cosas maravillosamente. Entonces, me voy con un montón de miedo, ajá, me recuerdo perfectamente, híjole, o sea, ese viaje fue extraordinario porque creo que desde ahí empecé a encontrarme. En mi búsqueda ya no era buscar, sino empecé a encontrar, ¿no? Entonces me voy y llego con una muy buena amiga Gatsby, o sea, ella es excelente viajera, ¿no? Es una cosa hermosa, es una de mis otras maestras de vida. Llegamos y nos dimos una semana en Madrid, padrísimo, no sé qué. A la hora de la separación, ella se iba para otra playa y yo me iba para Playa de Aro, ¿no? Entonces tenía que viajar de Barcelona a Gerona, me fui y tenía que hacerlo sola. Y después de Gerona a Playa de Aro eran otro tiempo y tenía que hacerlo sola, ¿no? Entonces, híjole, fue un reto para mí. Le iba preguntando cada 2 segundos al señor que iba como en el camión, ¿a qué me bajo? ¿No? Y los españoles son bastante fríos, fuertes de repente. Allá, bájate. Estos no ¿Qué sabían, preguntas? Ajá, sí. sí, o sea, sí, seguirle preguntando, ¿no? O sea, batallé mucho con moverme de mi zona de confort. Ajá. Siempre fui una niña que le solucionaron y esta vez tenía que solucionar yo. Y ahí empecé a ser resolutiva con mi vida. Entonces me voy, hago mis prácticas, conozco a maravillosas personas también allá, empiezo a conocerme a mí en una profunda introspección de mí. Ujú. Me acuerdo que me iba a la playa todos los días a leer, ¿no? Leía conversaciones con Dios y era más preguntas, ¿no? Me regresaba todos los días a mi casa y era como decir, ¿ya viste qué haces aquí? Y este primer sentimiento de logro en la vida cuando empiezas a ser adulto, cuando no ves, descuidas el fondo por ver la forma, por lo que hay ya hoy, y no te das cuenta todo lo que hiciste para construir esta nueva realidad, ¿no? Entonces empiezo a darme cuenta de eso, regreso y me caso, Marce. Yo sé, es que ahí se pone el umbral de la vida, el primer umbral. Sí, Sí, te casas. A ver, yo te conocí un tiempo antes de todo, bueno, todavía recuerdo la despedida para España. O sea, un tiempo antes te conocí y todo se empezó a transformar. Pero tú cuéntanos, cuéntanos, que estamos acá picados con la historia.
Sí, sí, me caso. También yo creo que en ese momento Pedro es un maravilloso ser humano, un maravilloso padre, ¿no? En ese momento él es un hombre que admiro bastante, porque es un hombre propositivo, seguro, creador, creativo, y podría irme con muchísimas cosas más, ¿no? Entonces lo conozco y es un hombre muy divertido, muy divertido. Pero fíjate, mi creencia de que ya era tarde, que ya estaba grande, ¿no? Según yo, eh, híjole, me caso, me embarazo y me caso. Y cuando en esta relación, pues empecé a conocerlo, ¿no? Porque realmente no lo conocía. Yo me fui a España, regresé, anduvimos 3 meses y ¡pum! Me casé. Las nuevas relaciones de este mundo, ¿qué onda? Ya primero nos casamos, luego ya nos conocemos y luego ya. Y luego nos divorciamos porque nos conocimos, ¿no? O sea, Ajá, exacto. y Bueno, fíjate que fue una el experiencia, nuevo orden de la vida. sí, y fue una experiencia súper bonita, donde sané muchas cosas, pero también me herí de otras que no conocía, ¿no? Vivir con otro ser humano es bastante complejo, porque si no te entiendes a ti, ¿qué más vas a entender al de enfrente, no? Las relaciones dicen que, 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 que se construyen, ¿no? Y que tiene que ver con los dos, pero yo hoy creo que tiene que ver principalmente contigo y lo que esperas del mundo. Y ya la persona, si tiene la conciencia necesaria o así, pues también buscará lo mismo, pero la felicidad no se basa en el otro y yo no lo entendía, Marce. Yo esperaba que él me hiciera feliz, y entonces fue un caos. Y ahí me vuelvo a meter a otro asunto bien profundo de mi vida y donde empiezo a comprender cosas. Ahí todavía no me aventaba a explorar mis dones con el mundo, sino era para adentro, para adentro, para adentro, ¿no? Entonces, empiezo a observar cómo es esta construcción familiar y cómo soy yo ahora con este rol de esposa, ¿no? Que ya no es el mismo de amiga, de novia, de nada más, o sea, es otro rollo, ¿no? Y fue Y de emocionante. madre, ¿no? Al mismo, o sea, casi, o sea, vino junto con pegado. Fue como de, ¿quién pidió el combo mamá y pareja a la vez? Yes, ¿no? Vámonos a la montaña rusa de emociones, ¿no? Porque, Sí, a ver, asumir, yo apenas hace, siempre lo platico con mi terapeuta, pero este cambio de etapas de nuestra vida, de pronto no nos enseñan a transitar por ahí, ¿sabes? Porque de pronto dices, ay, sí, ya, vámonos a vivir juntos porque nos queremos, porque sí, amiga, a ver, no, así no es, y también ser madre, ¿no? Entonces, tú me imagino que esos dos, más la parte profesional, bueno, ahorita vamos a ir platicándolo, pero es que te subiste ahí, ¿no? Dijiste, yo voy a asumir madre y padre y todo a la vez. sí. O sea, realmente pues sí, fue como un crecimiento muy fuerte, porque bien lo Sí, dices, o sea, ¿eh? en esta parte profesional, él era un productor en Puebla, ¿no? Que hacía eventos, que hacía cosas. Entonces tenía que ver con mi carrera. Y entonces tenía un restaurante también y tenía que ver con mi carrera, ¿no? Entonces Sí, porque trabajan, bueno, hacen proyectos juntos, hicieron proyectos juntos y no, también, ¿no? sí, no, nos aventamos en la puntada de repente. Él se aventó la puntada con sus socios y yo estuve ahí también. De poner un circo con, Sí, con es que este, con hacen este buen tono match emocional. la parte creativa, ¿sabes? O hacen ustedes como, son muy, se generan una idea y la hacen, ¿no? Que hay otros temas que, bueno, a lo mejor no son tan compatibles, luego ya los platicaremos, pero en esa parte sí ustedes siempre han sido como mucho de idea y cómo ejecutarlo, ¿no? Sí, o sea, te decía hace rato, ¿no? Pedro es extraordinario ser humano. O sea, al final lo hablamos al principio del podcast. No puedes ver lo que no tienes. Y entonces él me enseñó a reconocer esta creatividad en mí, esta fuerza, este poder. Pues aprendí bastante con ese hombre. Entonces, eh, hice cosas que se acercaban a las dos profesiones que yo tenía. O al don y a la profesión. Entonces, en la parte operativa del restaurante, pues hacía muchas cosas, contrataba personas, estaba en RH, en la parte del circo estuve en RH, eh, también co-creé por ahí un pedacito del guión que se hacía en el circo, ¿no? Que tenía que ver con las emociones y demás. Yo le imprimía cosas de mí, de mi ser. Era extraordinario ver cómo las personas, Marce, al final del show se levantaban y aplaudían y me erizaba la piel, como que decía, ahí fue como un poquito, ¿sabes? Bien, bien fuerte para mí, como decir, todo lo que crees, piensas, sientes, es necesario transmitirlo. Entonces era transmitirlo en masas. Eso.
Y fue extraordinario porque ahí fue como empecé a asumir que realmente lo que es lo que quería. Entonces me iba al restaurante, ¿no? A Rockstar Palmas, donde tú también trabajaste con nosotros, ¿no? Claro, uno tiene Y diferentes etapas de la vida. sí, hacemos de todo, ¿no? Contando con Claro. construir los sueños, y eso es también maravilloso. Yo he hecho también de todo. Entonces, estaba ahí y de repente me daba cuenta que estaba en la caja cobrando o cuidando, ¿no? Y yo estaba pensando en, ¿qué estará pensando el cliente de ayer? ¿No? O observaba una relación, o, ¿de qué estarán hablando? O ¿quiénes serán, no? Entonces, o de repente me cachaba en la cocina preguntándole a los meseros o a los cocineros, ¿y cómo estás? ¿Y quién eres? ¿No? Y háblame de ti. Entonces, dije, como que estoy por un camino muy claro, ¿no? O sea, sí me gusta todo esto, porque es parte de mí. Te decía, soy muchas cosas, pero lo que me mueve en la vida es el servicio. Lo que me mueve en la vida es la escucha. Lo que me mueve en la vida es la terapia. Entonces ahí conozco a otra maravillosa persona que fue mi socia, ¿no? Que me enseñó bastante, es una maravillosa mujer, altísima, ¿no? Diana, la conozco y empiezo a trabajar con ella. Y ella también tenía grandes sueños, igual que yo. Una mujer extraordinariamente, extraordinaria, ¿no? Eh, Empezamos a crear algo que se llama Reset. Empezamos a estudiar, digo, tú me hiciste mi logo y siempre ha sido parte de mis proyectos hermoso el logo, ¿no? Reset tenía el eslogan de Entrénate para vivir, porque la vida vivida sola o sin información, de verdad es una arrastriza. La vida con entrenamiento es más ligera, más liviana, más propositiva, ¿sí? O sea, ahí aprendí Totalmente, todo eso. totalmente de acuerdo. O sea, sí, sigue. Es que estoy así escuchándote porque es como que veo la historia. Ahí aprendí todo eso, ¿no? A hacer realidad mis sueños. Yo era esta mamá trabajadora de los restaurantes eh, que tenía un chorro de sueños y ahí recuperé. Con Reset yo recuperé como esta parte espiritual de servicio. Padrísimo. Entonces empezamos a dar talleres, cursos, diplomados. Fue una época bastante bonita porque a través de eso se desarrolló gran parte de la mujer que soy. Y me di cuenta que podía hacer muchas cosas. Ser mamá, ser esposa, ser socia, ser amiga, ser hija, ser hermana, ser divertida, ¿no? O sea, me di cuenta que podía hacer todo. Y no en este asunto egocéntrico de yo lo puedo todo, porque había mucha gente que sostenía ese todo. Mucha. En la parte de la sociedad, mi socia, en la parte del matrimonio, mi marido, en la parte de pues, mis amigos, o sea, mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, una de las grandes lecciones que me dejó todo este asunto del crecimiento en Reset fue, no llegas a la cima sola, Jess. Hay alguien sosteniendo todo, todo. Ujú, maestros de vida, etcétera. Y en ese lapso, Marcel, fíjate, me atrevo a tomar medicinas ancestrales. Conozco a otra maestraza de la vidaza, ¿no? La Que doctora fue nuestra Perla. primera invitada, por cierto. Saludos, Perlita, por si nos estás viendo, ¿no? O sea, ahí conozco a Per y aquí que en ese entonces me voy a tomar medicinas ancestrales con mucho miedo, ¿no? Porque hay creencias y cosas sobre esos temas, ¿no? Claro que investigué, vi documentales y de todos modos el medio siguió, ¿no? Pero me Todos atreví. los que hemos visto en YouTube, esos videos de donde se le pone a la señora ahí medio más atrás, esos los hemos visto todos. Bueno, me atreví. Y en este atrevimiento, en esta búsqueda, te digo, fue la segunda vez que me encontré de frente. Y donde empezaba ya a asumir la parte de ser una mujer medicina. Entonces, voy a este viaje precioso donde veo vidas pasadas, cosas, o sea, mucho entendimiento, porque la verdad es que tomar medicinas ancestrales, chicos, chicas, es para valientes. La gente le tiene miedo a quedarse en el viaje y la verdad es que es un viaje nada más contigo. No tiene que ver con el entorno, tiene que ver contigo, ¿no? Y entonces empecé a asumir cosas a partir de ese viaje. Pasa en mi vida que te digo, empiezo a encontrar como respuestas claras, específicas. Yo ya me dedicaba totalmente al asunto de la terapia y estaba creciendo con mis hijos, ¿no? Tuve a mi segundo hijo en ese lapso, Franco.
Y también fue como una experiencia súper bonita porque ya tenía la experiencia de ser mamá de una niña. Ajá. Entonces los niños son distintos. Los hombres son distintos a las mujeres, ¿no? Desde su naturaleza. Sí, sí, Luego nos totalmente. echaremos otro podcast de la Otro mente más de masculina y su energía. energías masculina y femenina, porque me imagino que también ha sido un viajezote, ¿no? El ser madre y ver todo esto a través de tu tuya de adulta y ver cómo sucede todo, ¿no? Me encanta. Pero sí, 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 obvio, tenemos muchísimos temas, o sea, que podemos platicar. O sea, esto es apenas la inauguración, ¿eh? Porque se van a quedar así picados todos con más escucharte. Pero síguenos Sí, contando. y entonces pues ya en ese entonces me estabilicé bastante, ajá, y caí en una zona de confort. De repente no nos damos cuenta que cuando llegamos a algún logro, alguna cosa, tienen fecha de caducidad, Marce. Entonces ya no había movimiento en mi matrimonio, ya no había movimiento, ya todo estaba estático. Sí me iba bien, sí, sí tenía como estos como encuentros con mis áreas padrísimos, pero de repente no había vigilado eso. Y ahí aprendí que la vida hay que provocarla, porque la vida es monótona, amanece, atardece, anochece y vuelve a suceder lo mismo. Es. Pero aquí, te digo, en este lapso de tiempo, aprendí a provocar a la vida, aprendí a ir más, aprendí a desarrollar cosas, creí y construí cosas que me daban miedo, ¿sabes? El hablar ante el público o ya formar gente ya profesionista era un miedo muy fuerte, porque yo creía que la gente era como yo, ¿no? Que todo cuestionaba. Y realmente ahí aprendí como, como a asumir esta parte de mi conocimiento. Y fue padrísimo. Ese viaje fue muy padre. En alguna ocasión, y esta anécdota siempre la cuento porque estaba dando un diplomado en biodescodificación. Y entonces les empiezo a decir, no, y entonces, primero quería ser delgada, ¿no? Y después quería ser una mujer independiente. Y después quería ser mamá delgada independiente. Y después quería ser mamá delgada independiente y divertirme con la vida. Entonces les empecé como a decir todo lo que en ese momento yo creía que había logrado. Y dije, y ahora quiero ser delgada, buena, independiente, buena madre, y estar bien buena. Y se empiezan a reír mis alumnos, pero fíjate cómo lo suelto, ¿sí? Y dije, bueno, ¿por qué solté eso? ¿No? Y fue cuando me decidí a operarme el busto, ¿no? Fue como, ¿sabes, Marce? Una decisión tomada bajo conciencia, pero una de las decisiones creo que más importantes de mi vida, porque a veces las personas creen que es por vanidad, ¿sí? No introspectamos. Yo introspecté y dije, bueno, ¿por qué dije eso? Dije, yo siempre me he sentido menos mujer, menos atractiva, y empecé, pum, a ir al fondo. Y me atreví a hacerlo y hoy ha cambiado esta percepción de mí mucho. Claro que es doloroso y sí, pues como que no te puedes levantar mucho tiempo, etcétera. Pero al final somos una vez en la vida, Marce. Somos una vez en el entorno en donde estamos. Somos una vez nosotros. Ajá, en este instante que platicábamos al principio llamado vida. Entonces, si no nos atrevemos a ser y a hacer, porque después del ser viene el hacer, lo que nosotros queramos sin lastimar al que está enfrente, entonces va a haber mucha frustración en la vida. Vamos, Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que una de las cosas por las cuales yo dije necesito hacer un lugar donde podamos compartirnos en autenticidad, porque creo que cada quien se crea como es. Y creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día, que es la ansiedad y la depresión y la falta de sentido y de todo, es porque comparamos nuestra vida constantemente con todo y no nos asumimos como algo único. O sea, si yo me quiero, porque de pronto a mí me pasa mucho que como me llevo con diferentes tipos de personas, de pronto encuentro diferentes tipos de puntos de vista, pero normalmente ya cada vez me junto con personas que juzgan menos al de enfrente, ¿sabes? Pero sí antes era como de, por ejemplo, pongamos el ejemplo, ¿no? De las operaciones. De pronto el lado B dice que no porque eso no es amor propio, ¿no? Y el lado C dice que no porque eso no está escrito en la Biblia, casi, casi, ¿no? O el lado, dices, bueno, a ver, al final creo que lo mejor que podemos hacer, y por eso me encanta la palabra creadora, es que tú creas lo que tú quieras en tu realidad y para lo que te sientas mejor y sobre todo para como tú te sientas mejor, porque al final a quien ves todos los días, a quien convives todos los días, a quien vas a alimentar y vas a dormir con, es a ti.
O sea, es a ti, y es a ti. Si tú te quieres un día hoy hacer esto y a lo mejor mañana te arrepientes, pues a lo mejor no va a poder haber una reversión, o a lo mejor y sí, pero lo importante es que tú estés cómodo. Y esto nada más es un ejemplo básico de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cambiarte de carrera, o el decidir vivir en un país u otro, o el ser mamá o no querer ser mamá. O sea, por eso creo que algo que a mí me interesa mucho que podamos compartir aquí, que bueno que tú lo dijiste, que lo estás sacando, o sea, que lo dijiste antes, es el que eres todo lo que tú quieras hacer, ¿sabes? Y también va a haber momentos en los que vas a hacer cosas que a lo mejor en otro día vas a decir, ya no lo voy a volver a querer hacer, ¿sabes? Porque también de eso va el aprendizaje. Porque si no te experimentas en cosas sombrías, tampoco estoy diciendo cosas así que te maten o algo, ¿no? Pero si no te experimentas y dices, bueno, a lo mejor y no sé cómo soy aquí, ¿no? Y voy a probar, pero no me quedo con el hubiera, ¿no? No me quedo con eso. Obviamente sin ponerte en riesgo a ti ni dañar a los demás, porque creo que es algo que aprendimos tú y yo que tenemos pues sí, como esta sabiduría del grupo, de estas enseñanzas o lecciones, donde cada quien tiene que dejar que la vida viva la que sea, o sea, que cada quien tome su vida y que corresponda y que no, tú no te metes con el de enfrente y cada quien pueda hacer lo que quiera sin dañar al otro, ¿sabes? O sea, sin dañar al otro y tampoco dañarte a ti. Sí, fíjate, Marce, que creo que hay un problema bastante grave dentro de nuestra sociedad y de nuestros entornos, es que perdemos la capacidad de ser auténticos por modificarnos por el de enfrente o por cubrir la necesidad del de enfrente. Eh, a mí me pasó mucho tiempo, ajá, y no es culpar a nadie, como decías, es lo que tú traes, el no tomar decisiones a tiempo, el no modificarte por el otro, ajá, el no tener como firme tu quién eres, ¿no? Entonces, de repente, el entorno te modifica, porque así es. Tú decías hace rato, yo estoy en grupos donde ya me junto con personas específicamente, ¿no? Porque ahí me siento bien. Pero obviamente eres modificada por tu entorno. Y es bien difícil que nosotros le ofrezcamos o nos seamos capaces de ofrecerle algo muy bueno al entorno. Ajá. No somos conscientes de que nosotros también ofrendamos nuestro ser para que nuestro entorno crezca. No lo somos, no somos conscientes, vivimos ahí, ay, sí, y entonces mi amiga tal, y no nos detenemos un momento a pensar qué está pasando con esta relación o con esta relación, o de qué me estoy llenando yo, o de qué estoy llenando yo a mis relaciones. Ujú. Entonces, te digo, ya después de esto, yo me separo. Otra cosa padrísima también, ¿no? O sea, y digo padrísima porque también ha sido un viaje bien bonito de autodescubrimiento. Me separo tanto de mi sociedad como de mi esposo, fue casi al mismo tiempo. Entonces fue un duelo. Ujú. Y estamos acostumbrados, Marce, también a que nos digan que los duelos tienen que ser caóticos, horribles, ¿no? Y sufrimiento. Y fíjate que gracias a todo este aprendizaje de mí misma a través del tiempo, no fue así. Fue de mucho entendimiento, de mucho amor, de mucha gratitud, de mucha comprensión hacia las personas. Ujú. Y claro que hubo noches de dolor, ¿no? Que no tiene que ver con el sufrimiento, de dolor, de nostalgia, de necesidad de repente, pero comprendí que yo había encontrado esta nueva forma de ser y hacer. Y ahora que me he dedicado como a cumplir mis sueños, a vivir lo mejor que puedo con lo mejor que tengo, a encontrar, ¿no? A encontrarme. Creo que se me hace más sencillo vivir la vida. Creo que se me hace más sencillo disfrutar cada instante. Creo que se me hace más sencillo vincularme con la alegría. Creo que aprendí a navegar en el dolor y evitar, o no evitar, sino más bien no hacerle caso a mi drama o a mi sufrimiento. Entonces, esta mujer que ves hoy ahora es como, ok, tiene conflictos como todos porque soy ser humano. Y de repente digo, ok, ¿qué está pasando contigo? Y lo navego, lo transito, ¿no? Hay un video que me encanta, que me da mucha risa, que están dos niños en un cumpleaños, ¿no? Y de repente la niña significa el terapeuta y el niño está soplando la vela de esas que son, ¿cómo se llaman? Las que, Las que sacan chispitas. ajá, las que sacan chispitas y la niña le está diciendo, se apaga sola, ¿no? Y el niño así chinga.
Así es la ansiedad. Entonces he aprendido, me da mucha risa ese video, porque es real, ¿no? Tratamos de apagar la emoción cuando solo tienes que transitarla, comprenderla, vivirla, y ya, y le huimos. Y entonces la ansiedad es este asunto de retener, no, no, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sufrir, nada, está sufriendo más, no dejando de transitar, o aquí en la cabeza que soltando. Entonces, eso aprendí, Marce, a través de este duelo con estas dos personas que fueron bastante importantes para mí, aprendí eso, a reconocerme, a ser valiente. Hubo muchas noches donde mis hijos preguntaban, ¿y dónde está mi papá? Y tuve que contestarles, pues ya no está, nos separamos. O sea, hubo muchas noches de romper con estas creencias de a fuerza tengo que tener una familia porque yo soy una niña bien, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas. Y creo que lo que sí he defendido mucho a través de la vida, Marce, es justamente quién soy, como esta parte de dar el amor que tengo y no, no importa quién sea el de enfrente, ¿sabes? Sino quién eres tú. Porque a veces, te decía hace rato, ¿no? Nos modificamos porque me vaya a lastimar o porque no me vaya a contestar hoy el famoso ghosting, el famoso, no, hay un montón de nombres ya, ¿no? O sea, y te vuelves parte de una sociedad que es anormal, ¿no? Te vuelves parte de todo este conjunto de cosas que te dicen cómo ser, porque si no eres fría, entonces te vuelves como bastante rogona, y si no eres, y entonces eso es caótico. Es confuso, ¿no? Porque que no se nos olvide que tenemos un libre albedrío y que podemos elegir ser quien somos, que queramos ser, ¿no? Y de pronto elegimos pues lo que ya conocemos y no lo cuestionamos, ¿no? Por eso creo que, para mí creo que algo que ahorita que decías esto, creo que lo que tú haces con las personas nace de lo que tú haces contigo. Tú no podrías ser esta terapeuta que tú eres si tú no lo hicieras contigo, ¿no? Y de pronto es como lo que yo decía al principio y ahorita rompo ahí con esa creencia mucho de que dicen, ay, no, y es que a lo mejor y las personas que son terapeutas y que dicen y todo, su vida no está al 100%, bueno, pues no va a estarlo porque también es parte de la vida y de sus propias experiencias, los aprendizajes que hoy te pueden transmitir, ¿no? Porque yo creo que si tú no te cuestionaras, si tú no exploraras, si tú estuvieras así, ay, sí, todas las etapas muy bien, y si no se te presentaran todo lo que tú vives, tú no podrías a lo mejor comprender ciertas cosas, porque también la experiencia más el conocimiento, evidentemente, hacen que tú puedas ser una creadora o una profesionista, pues con este don, o sea, es la suma del don y el conocimiento, ¿no? Y el don creo que también nace de todo lo vivido, ¿sabes? O sea, que puedes nacer con él y ser muy hábil para la escucha, pero lo desarrollas por la experiencia misma, ¿no? Entonces, a mí me encanta lo que tú haces, Jess, o sea, creo que es algo con lo que yo siempre voy a estar de querer platicar y platicar más, porque algo que yo creo que también es una de las razones por las que este podcast ha nacido, es para visibilizar que también estamos mal, ¿sabes? O sea, y que tú bien que lo dices, o sea, la ansiedad, la depresión y todo eso es porque ocultamos muchas emociones, porque ocultamos muchas historias, porque nos aislamos en nuestra propia incomprensión de nosotros mismos. Y aquí me gustaría muchísimo que tú nos pudiera, o sea, que tú puedas ser parte pues obviamente de este proyecto, dándonos también luego herramientas y compartiendo, porque no nada más es acerca de lo que hemos vivido, sino también cómo podemos pasarlo, ¿no? Porque creo que es importante también normalizar eso, o sea, que las redes sociales hoy en día no nada más sea de, ay, cómprate unos zapatos y ve cómo le, ¿sabes? Y el skincare, sino también visibilizar que hay emociones que no podemos y que no son tan fáciles, ¿no? Y a veces eso no muchas personas lo hablan y creo que tú cada vez lo normalizas más en tus terapias, en tus cursos, en tus talleres, ¿no? Así es, Marce, fíjate, tocaste un como tema muy importante porque la gente hace muchos juicios a través del concepto de la congruencia. Entonces, ¿congruente para qué? Porque cada uno tiene su propia creación de su congruencia. Ujú. Hacer, pensar y sentir lo mismo, pero todos somos diferentes. Entonces, sí, me encantaría seguir siendo parte de esto porque al final creo que la humanidad y todos necesitamos guía, todos lo necesitamos. Ajá. Yo he necesitado muchas veces ayuda y creo que también normalizar el pedir ayuda es bastante un acto amorosísimo para nosotras mismas. Ajá. El
a veces creemos que contarle a una amiga los problemas o quejarnos con la amiga nos va a solucionar el asunto, que la amiga es terapeuta, ¿no? Y entonces vives ahí en el círculo donde, sí, mi amiga me dio el apapacho, o ay, sí, dice mi amiga que quién sabe qué, ¿no? Y la realidad, Sí. o podcast de gente que se atreve a decir cosas sin conocimiento, ¿no? Entonces, de repente, es muy confuso, pero al final todos somos medicina y debemos aprender a buscar ayuda y a tomarnos a tiempo el antídoto. Hoy también, lastimosamente, hay muchísimo cáncer por muchas emociones guardadas, porque no nos tomamos la medicina a tiempo. Totalmente. O Hay muchas sea, enfermedades. Ujú. sí, no, totalmente. O sea, es que lo dices y creo que algo palpable de toda esta no atención en nuestra salud mental, en las emociones, es la salud, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que ya son físicas, el cáncer, todo, o sea, todo lo que, también todas las adicciones, los trastornos alimenticios, ¿sabes? Todos estos opuestos que de pronto no vemos, pero que siguen siendo fomentados por nosotros mismos en muchas ocasiones, ¿no? Que es los perfiles en redes, con mujeres, ¿sabes? O sea, creo que vamos a ir transformándonos, es parte de ser un ser humano, ¿verdad? Y es parte de la evolución, esperemos que para bien y que todo esto siga para bien. Pero pues también existe la luz y la sombra y creo que también son las energías que son parte de nuestro mundo y que si no hubiera eso que pasa como malo, también no podríamos ver lo bueno, ¿no? Igual que con Sí, nosotros, ¿no? totalmente es parte del equilibrio. Y fíjate cómo ha ido avanzando todo este asunto de la importancia de la salud mental, que ahora el coeficiente intelectual es importante. Ajá. Tener un buen IQ, otras, es importante, y desarrollarlo también. Pero ahora ya se generó el nuevo concepto de EQ, ajá, coeficiente emocional, porque es más importante el cómo te sientes y quién eres, porque esto se puede desarrollar. Esto se puede desarrollar todo el tiempo, con lo cognitivo siempre estás aprendiendo, puedes aprender más, etcétera. Ajá. Y esto es importantísimo que lo puedas habilitar también, porque siempre lo estás sintiendo. Esto no siempre lo ocupas, pero esto sí. O sea, el conocimiento más bien. Ajá. Pero todo el tiempo estás ocupando tus emociones para todo. Entonces, pues eso soy, Marce. Esa persona soy yo. Eh, en general, quiero decirte que también me asumo como una mujer creadora y sumamente creativa. Ujú. Entonces, eso soy y me gusta esta idea de generar un poco más de conciencia a las mujeres que nos están escuchando, porque seguramente habrá historias maravillosas y también habrá que reconocerlo, ¿no? Porque cuando lo hablas, lo reconoces. Totalmente, totalmente. Y te voy a hacer la pregunta más importante de este podcast que a todas las invitadas que vienen, y es que quiero preguntarte si tú hoy eres la persona que soñaba ser de niña. Totalmente. ¿Y qué le dirías? Totalmente, totalmente, Marce. Yo le diría a esa niña que lo estamos haciendo muy bien, que hizo o co-creó o en algún momento que creó estas ideas acerca de mí, lo hizo bastante bien, ajá, la diseñó bastante bien, le diría, todo va a estar bien. Le diría, en la vida has aprendido a ser valiente, has aprendido a sostener, pero sobre todo has aprendido a amarte. Y eso es lo más importante, que no debes de perder el foco a través de la vida. Porque creo que también me atrevería a decirle, no tengas miedo. Siempre sales, Chis. Siempre sabes cómo. Y hay gente que te sostiene, y hay gente que te va a sostener. Ujú. Ahí hasta me Ay, moví, Marce. qué bonito, no, qué bonito, porque es algo, esta pregunta es la puntual de este podcast, porque al final algo que también con esto que tú compartes y con mostrarte, es también visibilizar o normalizar que también hay momentos de vulnerabilidad, ¿sabes? Y que también tenemos estos momentos de querer abrazar a esa parte herida nuestra y que estamos tristes, o sea, y que nos conmueve todo lo que hemos hecho, o sea, desde, no nada más lo triste, la sombra, sino también el conmovernos de lo que hemos logrado con nosotras mismas, ¿no? Porque sobre todo con nosotras, ¿sabes? Porque, o sea, y tener una comunidad donde te podamos reconocer eso es algo maravilloso, porque
creo que algo de donde tú y yo nos conocimos, Jess, que me traigo para esto y por eso también es parte de esta experiencia en la que nosotras estábamos en ese grupo, es que ahí nos sentíamos parte de algo porque nos sentíamos comprendidas por otras personas, ¿no? Y creo que a mí me encanta esa idea porque es algo de lo que yo rescato muchísimo y otras cosas más, ¿no? De esa etapa de mi vida, el crear comunidad y escucharnos, o sea, el hablar así, tanto de las cosas que nos hacen sentir mal, ¿no? Tanto de las cosas grandiosas, ¿no? Porque en muchas ocasiones también no visibilizamos lo que sí hacemos, ¿no? Y ese es uno de mis trabajos, ese es mi trabajo, de hecho, ¿no? Por eso yo me dedico a Ujú. ser brand manager, porque yo visibilizo todo eso que sí sabe hacer las personas. Y ahora ahí te viene otra pregunta. Cuéntanos qué estás haciendo hoy en día, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus próximos pasos, qué tienes en mente, qué te depara este 2024. Cuéntanos, porque eso también es importante para que todos conozcan qué haces. Bien, pues este 2024 es un reto, está padre porque hoy se está moviendo mucho, te decía, este asunto de desarrollar la inteligencia emocional y de que la gente empiece a hacer conciencia, ¿no? Gracias a Dios he tenido mucho trabajo en ese aspecto porque se están haciendo conscientes que necesitan atender su salud mental. Doy terapias individuales, ajá, en biodescodificación, me encanta porque la gente reduce sus tiempos, trabajamos fuerte porque también aplico coaching dentro de la metodología. Estoy dando ahorita cursos y diplomados a través de Talentia. Soy evaluadora de competencias laborales a nivel nacional y Talentia es un bebé que hace medio año se gestó y damos cursos de con diferentes enfoques. Ahora estoy formando instructores para que la gente pueda desarrollar su expertise y pueda dar cursos de manera profesional y diseñar cursos. Ajá. En eso estoy ahorita, doy retiros cada 3 meses. Hay un retiro padrísimo que me encanta que se llama Yo Primero. Ahorita lo vamos a hacer en marzo. Lo hago con un socio Tú mío. promocionate aquí, que aquí es el momento. Saca todos los comerciales ahora. Ok, hago también ese retiro, te decía, con un socio maravilloso, también maravillosa persona, Alejandro Caballero. Él hace constelaciones familiares y hemos unido la biodescodificación con las constelaciones. Entonces hacemos algo que se llama bioconstelaciones. Constelamos a los órganos, es precioso, Es que ¿no? necesito que vengas en el próximo episodio a contarnos de la biodescodificación porque yo siento que ese tema muchas personas no lo saben y qué falta nos hace, ¿sabes? Con mucho gusto. Y también ordenar el sistema familiar, porque a veces no heredamos las enfermedades, pero sí dentro de la epigenética se leen algunas enfermedades. ¿Cómo evitar que mi genética lo lea? El cómo trato a mi cuerpo, el cómo mi cuerpo me habla constantemente y no le hago caso. Y bueno, hay sin fin de cosas que podemos hablar de la bio, pero eso es lo que estoy haciendo ahorita, Marce. Y la verdad quiero invitarlas a que desarrollen su emoción, su emocionalidad, atiendan su salud mental. La verdad no es tan difícil como pensamos, no es ir a sufrir o al psicólogo, al terapeuta, no es ir a sufrir, es nada más a liberar un poco de toda aquella carga de historia y emocional que hay dentro de nosotras. Es muy sanador el poder hacerlo a tiempo. Me encanta. Jess, eres una bellísima invitada. Me encantó platicar contigo. De verdad que me encanta. Siempre quiero hablar más de más temas. Ahora ya la próxima vez hablaremos pues entraremos en detalle, ¿no? En A detalle. ver, ahí en la biodescodificación y todo, porque tú luego tienes unos ejemplos muy profundos, ¿eh? Tráenos ejercicios o luego nos dejas unos ejercicios ahí por la página de Instagram. Espera, tus redes sociales. Di tus redes sociales para que te sigan y que se comuniquen y que vean qué haces. A ver, dilas todas de tus proyectos. Bueno, estamos como talentia.mx, esa es la del instituto, ajá. Estamos como Jess Espinosa Biocoach en Instagram y en Facebook. Ahí me pueden seguir, yo tengo como ahí también consejos y subo cosas diarias, ajá. Y ahí ponemos como información. Entonces, pues ahí estamos, Marce. Ay, pues muchas gracias, Jess. De verdad, muchas gracias por ser mi segunda invitada. Yo sé que apenas esto comienza y te mando un abrazo enorme. Gracias por todo lo que nos compartiste, por toda tu historia, por toda tu experiencia y pues que todo lo que este 2024, porque estamos en enero todavía cuando nos estamos grabando, de verdad que sea todo lo que tú quieres hacer y que nos los compartas, porque sé que tienes mucho, 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 mucho para dar a este planeta. Así que, y para estas mujeres que nos escuchen y que podamos, pues también igual invitarlas a que a través de estos podcasts pues se puedan también reflejar y también puedan encontrar ahí
una lucecita en el camino, ¿no? Que a veces pensamos que, ay, ya por esto que no me pasó ya no voy a poder hacerlo y demás. Estos podcasts también son para ello, para conectar desde nuestra historia y saber que siempre, siempre, siempre va a haber un amanecer y un nuevo día para poder hacer cosas para nosotras, ¿no? Poco a poco y paso a paso. Así que, pues, nos vemos en el próximo episodio de Más Mujeres Creadoras. Yo soy Marcela Barquero y nos estamos viendo. Bye. Bye.